Hola, muy buenos días para todos. Entonces, continuando con el tema de los métodos de amplitud, seguimos con el segundo método que se llama el método semi-industrial. Entonces, este método semi-industrial lo que va a hacer es que él nos permite que la amplitud que le queramos dar a nuestra prenda, esa amplitud la podemos dividir como nosotros queramos. Si se acuerdan ustedes en el método industrial, que fue el primero que vimos, la amplitud se divide lo mismo para adelante lo mismo para el delantero como para la espalda. Si se acuerdan que habíamos trabajado con 4 centímetros de amplitud en el contorno, de los cuales 2 centímetros son para el delantero y 2 centímetros son para la espalda. ¿Listo? En este método, que es el semi-industrial, estos 4 centímetros los vamos a dividir no por igual, sino en este caso, ¿qué necesita más amplitud? ¿El delantero o la espalda? El delantero. ¿Y por qué el delantero? Por el busto. Entonces, un ejemplo, yo puedo decir, de estos 4 centímetros, al delantero le voy a dejar 3 centímetros y a la espalda le dejo solamente 1. Porque necesito más amplitud en el delantero por el busto. Aunque esta división también depende del diseño que vayamos a hacer. Porque yo también puedo decir, de los 4 centímetros, mejor le dejo todos los 4 centímetros al delantero. Y a la espalda no le doy nada. Pero siempre lo ideal es siempre dar más al delantero que a la espalda. Sea todo, como en este caso, o sea una parte como en este. Entonces ahí es como el juego que ustedes tienen que hacer. Realmente esto se aprende es con la práctica. La teoría pues uno la escucha y eso, pero realmente es en la práctica cuando ya comenzamos a hacer moldes y a enfrentarnos al cuerpo humano, que ya ustedes saben que cuando toman medidas, ya las medidas son muy diferentes a las de una tabla de medidas, ya nos enfrentamos a unos nuevos retos. Ahí es donde todos estos métodos y todas estas amplitudes y todo esto juegan un papel muy importante. Entonces, como en este momento no tenemos un diseño, porque pues estamos simplemente haciendo la teoría, entonces no tenemos un diseño de una prenda, ni estamos trabajando sobre una tela, ni rígida, ni licrada, simplemente estamos haciendo un ejemplo. El ejemplo va a ser con 4 centímetros. ¿De qué? De amplitud para el método semi-industrial. Entonces les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Nuevamente, como hicimos con el método industrial, colocamos todas las medidas, pero en este caso solamente necesito estas 3 medidas de contorno. Les voy a hacer el ejemplo con estas 3 medidas de contorno, que son busto, cintura y cadera. Recuerden que trabajamos sobre la talla 10, busto 96, cintura 76, cadera 100. ¿Qué me dice el método? Que vamos a sumarle, siempre dice que hay que sumarle la amplitud. Pero este método semi-industrial me dice, al busto no le van a sumar nada todavía. Entonces simplemente pongo 0. Le sumamos la amplitud a la cintura y le sumamos la amplitud a la cadera. Entonces aquí me dio el resultado. Sigue siendo lo mismo 96 de busto. Sigue siendo la cintura, entonces quedan 80 y la cadera quedan 104. Ahora me dice el método, van a dividir este resultado en 4. Recuerden que en 4, porque es la cuarta parte, el molde se divide en 4 partes, 2 partes del delantero y 2 partes de la espalda. Entonces dividí el busto en 4, me dio 24, la cintura me da 20 y la cadera me da 26. Este sería el resultado con el que voy a empezar a hacer ¿qué? Mi molde. Al momento de hacer el molde, les voy a explicar en un papelito y después les muestro cómo lo tengo acá. Al momento de hacer el molde, recuerden que hay que hacer 2 moldes. El molde del delantero y hay que hacer el molde de la espalda. La primera medida que me piden siempre, como en el industrial, es cuarta parte de busto más amplitud. De la información que me piden, solamente tengo que la cuarta parte de busto, porque recuerden que amplitud no le hemos puesto todavía. Significa que tenemos 24 para el delantero como cuarta parte de busto y 24 para la espalda como cuarta parte de busto. Más, ¿qué nos faltaría? La amplitud. Habíamos dicho que la amplitud
Estamos trabajando de 4 centímetros como básico, ¿no? La amplitud. Ahora esta amplitud vamos a dividirla. ¿Cuánto dejamos para el delantero y cuánto dejamos para la espalda? Recuerden que en el delantero siempre hay que dejar más que en la espalda. En este caso entonces voy a dividirlo de esta manera. Para el delantero dejamos 3 y para la espalda dejamos 1, para un total de 4 centímetros. Sería que al molde, aquí, al molde del delantero le dejamos de amplitud 3, al molde de la espalda le dejamos de amplitud 1, ¿sí? Bueno, entonces esta información la voy a pasar aquí arriba. Entonces me dice, cuarta parte de busto, 24 más la amplitud, pero ¿colocamos 3? No, porque 3 sería todo el molde y estamos trabajando, ¿qué? La mitad del molde. Entonces sería acá 1.5. Al molde de la espalda. Recuerden que el molde de la espalda le estamos aumentando ¿cuánto? 1. Pero como estamos haciendo la mitad del molde, entonces ese 1 se convertiría en 0,5. Entonces, ¿en cuánto nos queda el molde del delantero? 24 más 1.5 serían 25.5. Y el de la espalda quedaría 24.5. Si ustedes ven, el molde, aquí lo tenemos el molde del delantero queda más ancho que el molde de la espalda. Claro, nos queda más ancho porque yo necesito realmente la amplitud, la necesito es ¿dónde? En el delantero. Entonces este método semi-industrial lo que hace es que cuando yo haga uniformes o yo lo puedo trabajar por la tabla de medidas, talla 6, 8, 10. Lo que hace es que cuando yo haga moldes, a las mujeres en este caso, les puede quedar más, les puede servir más una blusa, porque el molde del delantero, al ser un poco más amplio, nos da para que el busto entre más fácilmente. ¿Listo? Es como lo que nos ayuda muchísimo este molde. Yo realmente en toda la moldería que yo uso siempre uso el método semi-industrial, es el que más me gusta para trabajarlo en mis moldes personales. ¿Listo? Entonces, significa que cuando haga mi molde, a ver, mostramos aquí. Cuando haga mi molde, si mi molde está completo, entonces, como es 25.5, en el delantero completo serían 51 centímetros. Y la espalda, el molde mide 24.5, significa que en la espalda completa mediría 49 centímetros el ancho ¿de qué? De este molde. ¿Listo? Entonces, recuerden que los 4 centímetros que estamos usando de amplitud, aquí está, simplemente es un ejemplo. Puede ser con 6, puede ser con 8, pero siempre sea 6, 8, 10, lo que sea que se le ponga de amplitud, recuerden que la idea es que siempre se le pone más amplitud al delantero que a la parte de la espalda. Entonces, si ustedes ven una prenda confeccionada de esta manera, van a ver la tela del delantero más ancha que la tela de la espalda, en la parte del busto, porque en este momento, como nuestra parte crítica es el busto, que nos quepa el busto. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí la explicación del método semi-industrial. En el próximo video vamos a ver el último método, que es el método personalizado.